Bienvenidos a otro curso más de uñas para ti. En esta ocasión estaremos viendo cómo limpiar lo que es el pincel de uñas Kolinsky. Así que acompáñame. Limpiar correctamente el pincel de uñas es de suma importancia para mantener una higiene adecuada y garantizar resultados óptimos en la aplicación de uñas. Pero las razones principales por las que se limpia adecuadamente el pincel es esencial. Una de ellas es la higiene y salud. Al limpiar regularmente el pincel, se eliminan residuos de acrílico, suciedad, bacterias y hongos que podrían acumularse con el tiempo. Esto ayuda a prevenir infecciones y problemas de salud en las uñas y la piel circundante. También nos ayuda a la durabilidad del pincel. La limpieza adecuada contribuye a prolongar la vida útil del pincel al eliminar los residuos de esmalte. Evitas que las cerdas se endurezcan o deformen, lo que permite que el pincel mantenga su forma y funcionalidad por más tiempo. También el cuidarlo muy bien nos va a ayudar a mejorar el acabado. Un pincel limpio garantiza una aplicación suave y uniforme, sin residuos anteriores. Se distribuirá de manera más homogénea, evitando grumos o áreas desiguales. También nos ayuda a evitar contaminación de colores. Si no limpias bien lo que es el pincel adecuadamente entre diferentes acrílicos de colores, corres el riesgo de contaminar los tonos y obtener colores no deseados en tus uñas. Así que nos ayuda mucho el estar limpiando y nos facilita el proceso de diseño. Para nail art y diseños más elaborados es fundamental tener un pincel limpio para lograr detalles precisos y una mayor precisión en los trazos. Profesionalismo. Si eres un profesional de la manicura, la limpieza y la higiene son aspectos cruciales para brindar un servicio de calidad a tus clientes y garantizar que vuelvan a visitarte. ¿Y por qué es tan importante limpiar correctamente el pincel Kolinsky para acrílico de uñas? Esto es crucial a las siguientes razones. Número 1. A conservación y durabilidad. El pincel Kolinsky es una herramienta de alta calidad y costosa. Limpiarlo adecuadamente garantiza su conservación y prolonga su vida útil, evitando que las cerdas se deformen o deterioren prematuramente. También limpiar correctamente el pincel nos va a ayudar a tener una calidad de trabajo. Un pincel limpio y bien cuidado asegura una aplicación suave y precisa del acrílico en las uñas. Esto se traduce en un trabajo de mayor calidad con resultados más profesionales y estéticamente atractivos. También nos ayuda a evitar contaminación de colores. Al limpiar el pincel entre diferentes tonos de acrílico, se evita la mezcla de colores no deseados y se mantiene la pureza de cada tono utilizado en el proceso de la manicura. El limpiar un pincel correctamente nos ayuda a prevenir infecciones. La limpieza adecuada del pincel ayuda a eliminar cualquier residuo de acrílico y bacterias que podrían acumularse durante su uso. Esto es esencial para mantener la higiene y prevenir infecciones tanto en el cliente como en el profesional. Con un pincel limpio es más fácil dominar la técnica de aplicación del acrílico y lograr resultados más precisos en el diseño y modelado de las uñas. Para los técnicos de uñas profesionales, la limpieza y el cuidado adecuado del pincel Kolinsky son aspectos esenciales para brindar un servicio de calidad y mantener una reputación profesional. Limpiar correctamente el pincel Kolinsky para acrílico de uñas es esencial para mantener su calidad y durabilidad, lograr un trabajo de alta calidad, prevenir infecciones, facilita las técnicas de aplicación y mantener un enfoque profesional en el servicio de las uñas. Es una práctica necesaria que los profesionales y aficionados deben llevar a cabo regularmente para obtener los mejores resultados en el modelado y diseño de uñas acrílicas. Para limpiar los pinceles Kolinsky de unas uñas es recomendable utilizar productos y procedimientos adecuados que mantengan la calidad de las cerdas y aseguren una limpieza efectiva. Estos líquidos limpiadores de pinceles existen específicamente diseñados para limpiar pinceles de uñas, incluidos aquellos hechos de pelo Kolinsky. Estos productos están formulados para disolver y eliminar el acrílico, el gel o el esmalte sin dañar las cerdas del pincel. Así que
Para poder limpiar los pinceles vamos a necesitar unos líquidos especiales limpiadores de pinceles. También necesitaremos lo que es el monómero o líquidos acrílicos. Si trabajas con acrílicos puedes utilizar monómero para limpiar los pinceles. Sumerge las cerdas en monómero y frota suavemente con un paño limpio o una toalla de papel para eliminar el exceso del producto. También puedes utilizar lo que es el removedor de esmalte. Para limpiar los pinceles utilizados con esmalte de uñas puedes usar removedor de esmalte sin acetona. Para limpiarlos, sumerge las cerdas en el removedor y frota suavemente para eliminar el esmalte. Vas a necesitar también un cepillo de limpieza. Un cepillo de limpieza de pinceles especialmente diseñado para eliminar los residuos de productos de las cerdas. Pueden ser útil para una limpieza más profunda. También puedes usar un cepillo de dientes suave como otra alternativa. Y no dudes en usar agua y jabón suave. En ocasiones, especialmente si no tienes acceso a los productos mencionados anteriormente, puedes limpiar los pinceles con agua y jabón suave. Asegúrate de enjuagar bien y secar adecuadamente el pincel después. Recuerda que es esencial limpiar los pinceles con Linsky de una manera rápida, regular y sencilla para mantener su rendimiento y durabilidad. Pero también evite el uso de productos abrasivos o químicos agresivos, ya que podrían dañar las cerdas y afectar la calidad del pincel. Con el cuidado adecuado, tus pinceles con Linsky te brindarán resultados óptimos durante muchos años y mucho tiempo. Ahora veremos la manera correcta de utilizar el pincel. La manera correcta nos va a ayudar guiándonos por el raigal. Este siempre debe estar hacia arriba, ya sea para colocar una perla, presionándola, moldeándola, llevar hacia laterales de un lado a otro, para barrer a 0 grados e inclusive de manera inversa, siempre con el raigal hacia arriba. La manera incorrecta de utilizar el pincel es usándolo con el raigal de costado de esta forma, ya que así se abrirán las cerdas dañando su forma, por lo tanto cortarían el lapso de vida del pincel, además de que no es fácil utilizar el acrílico. Es muy importante, como verás, el uso correcto del pincel. Siempre utilízalo de esta manera para que trabajes más fácilmente. Cuando el pincel es nuevo, trae una capa protectora, la cual vamos a quitar antes de utilizar el acrílico. Ahora veremos cómo vamos a limpiar el pincel. Necesitamos limpiador de pinceles, el cual ponemos una pequeña cantidad en un vaso de vidrio. Ahora, como verás, nuestro pincel tiene acrílico. Presionamos de manera suave con la yema de nuestros dedos la superficie de las cerdas naturales. Comenzamos a percibir los residuos que contiene al momento de tratar de retirarlo. Así que introduciremos nuestro pincel en el limpiador de pinceles y con cualquier otra toallita absorbente limpiamos los excedentes de líquido. Cuando ya trabajamos con el pincel en diferentes ocasiones, encontramos nuestro pincel completamente sucio con acrílicos endurecidos. Cuando esto sucede, utilizaremos nuevamente el pincel de acrílico y un palito de naranjo para que podamos desprender todo el acrílico endurecido en las cerdas del pincel. Si es necesario, pondremos un poco de acetona para el vaso de cristal y lo dejamos reposar durante 5 minutos. Nunca trates de quitarlo estirando lo que son los pelitos de las cerdas. Tampoco nunca cortes las cerdas con tijeras, si no, ya no servirá tu pincel. Y es muy importante cuidar bien tu pincel, ya que es una de las herramientas más importantes a la hora de aplicar uñas acrílicas. Así que, como verás, vamos a limpiar muy bien. Ya que no quede ningún residuo en lo que son las cerdas, vamos a humectar las cerdas con aceite de cutícula. Recuerda que es pelo natural, así que siempre es importante humectarlas y guardarlo de esta manera.
Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para continuar haciendo más videos. Gracias.